agradecimiento a las personas, directores del grupo de Mujeres de Conexión por hacer posible este espacio. También queremos, un segundito, busco por acá, también quiero que dedicar estas palabras de Torah, digamos, para la completa salud de Citlali, hija de Ernesto y Gisela, que escuché buenas noticias, que Besrat Hashem se mejore y todo lo mejor siempre, mucha salud. Por acá dice Alma que me escucha muy bajito. ¿Todos me escuchan bajito? De este lado Sí, le escuchamos. ¿Escuchan bien? Sí, Bueno, sí, de pronto va a ser un poco más bajito que lo normal, porque, bueno, en la casa tengo un micrófono diferente. Pero bueno, lo importante es que me escuchen bien bueno, varios me dicen que me escuchan bien. Saludos también a los que están escribiendo por el chat. Patricia, también, bienvenida. Baruch Hashem, bueno, voy a compartir un momentico pantalla para continuar con el estudio del libro. Me acaban de decir por allí que terminamos el día 16, que estamos en la semana de Geburah de Tiferet. Sí, estamos en la tercera semana, Tiferet. Ahorita empezamos el día 17, que es el día de Tiferet de Tiferet. Aquí, como quien dice, se redobla esta cualidad de Tiferet, de equilibrio, armonía, verdad. Tiene como que mayor fuerza, vamos a decirlo así, en este día. Solamente a manera de recordar, decíamos que Tiferet es verdad. O sea, está relacionado con la cualidad de verdad. ¿Qué significa eso también? Además de que entonces nosotros como seres creados de Hashem, que fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos también facultades con las cuales Él maneja el mundo, digamos, esto lo que llamamos sefirot, o cualidades. También entendemos entonces que nosotros tenemos estas cualidades. Entonces significa que también hay una cualidad de emet, una cualidad de verdad en nosotros. Yo creo que por eso es que a veces nosotros experimentamos esa voz interior, por decirlo así de alguna manera. Obviamente no me refiero a escuchar voces literalmente, pero de alguna manera uno sabe cuál es el camino correcto en muchas cosas que emprende, o tiene, como dice uno, un pálpito, o tiene tal cosas. O sea, siempre el ser humano tiene por su naturaleza como ser creado, tiene dentro de sí un, un rasgo de verdad. ¿Dónde lo podemos vislumbrar de alguna manera práctica? Pues cuando estamos en esa búsqueda de la verdad, las personas, por ejemplo, hoy día, todos ustedes que Baruch Hashem han recorrido un gran camino para llegar al camino del monoteísmo, muchas de las cosas que ustedes escucharon en todo ese proceso, hubo cosas que no encajaron, como que no, como que hubo cosas que no les convencían. Sin embargo, hubo otras cosas que como que sí, como que era como algo, una respuesta que uno estaba escuchando, que una búsqueda que uno tenía y encontró como una pista, algo que dentro de uno le decía, por aquí es el camino, ¿ya? Entonces a veces eso se vuelve un poco subjetivo porque no hay manera digamos, de llevarlo a la práctica, o me refiero, no hay manera de comprobar. Se vuelve entonces como un tema de una leve sospecha, cosas así. Pero la verdad es que no, la verdad es que dentro de nosotros hay una facultad llamada Emet, llamada Tiferet, llamada también belleza, armonía, que busca, o como que dice, nos empuja a nosotros a esa búsqueda también del equilibrio. Y por eso cuando en algún momento de nuestra vida tomamos decisiones contrarias a eso, pues en algún momento la alma misma va a pedir atención sobre este asunto, porque las cosas no están saliendo como uno esperaba. Entonces, digamos que incluso desde niños tenemos esa sensación de verdad, esa sensación o ese reflejo de lo que es Tiferet, y como parte de esas cualidades que tenemos internas nosotros y que a veces inconscientemente se manifiestan, este, encontramos que ahora que nos hacemos conscientes, ahora que conocemos que existen estas cualidades, debemos entonces trabajarlas, debemos entonces
buscar la manera de armonizarlas y como ya dijimos, todas estas cualidades son hijas descendientes del intelecto. Por lo tanto, ¿por dónde debemos comenzar? Pues informándonos, estudiando, comprendiendo todas estas cosas para poder empezar a trabajar en ese proceso de Tikkun Amidot. Por acá también escriben en el chat, favor también refuerza el lema por Patricia, hija de María de Guadalupe, también, que estas palabras de Torah sean para bendición, que sean para que todos los enfermos de Am Israel también encuentren y así les permita tener salud y también para todos los justos de las naciones que están en este momento pues de pronto con alguna enfermedad, bendito sea Hashem, que todo esto sea pasajero, sea rápido, una recuperación rápida y que escuchemos buenas noticias. Ok, bueno, después de esta breve introducción, de este breve como recorder y de lo que son las cualidades y que están integradas en nosotros, aunque antes no lo supiéramos, y ahora que lo estamos comprendiendo cómo funcionan, entonces nos vamos a ejemplos prácticos que nos ayudan a entender en la vida diaria, más allá de leer que las sefirot, que los mundos, que tal cosa, que al final de cuentas es información muy importante, pero información. Entonces, vamos a tratar de llevarlo a la práctica, al cuestionamiento diario de cómo actuar. Con respecto a lo que es Tiferet de Tiferet, que es el día 17, eh, tenemos, como dijimos, verdad y armonía. Entonces, dice en mi libro, cuando la verdad está en armonía, mire que son dos términos aparentemente distintos en el español, son distintos. Armonía no necesariamente es verdad, pero con la aplicación que hicimos, encontramos que los dos están relacionados, porque la armonía es precisamente la verdad, es lo que Hashem quiere, es lo que se tiene que manifestar. Entonces, cuando la verdad está en armonía, es decir, no solo es un conocimiento, sino que también se manifiesta en nuestra vida. Esto es algo que hemos mencionado en varios momentos de las reflexiones del Homer. ¿Por qué? Porque de eso se trata todo lo que es Tikkun Amidot. Poner en armonía, en armonía todo lo que es eh, el conocimiento que vamos adquiriendo. Suena fácil, suena eh, en verdad, uno lo escucha, estudia, toma montones de clases, pero mucha gente en momentos de prueba, ya sea enfermedades, ya sea dificultades, ya sea sufrimientos, que hacernos libre y que todas las cosas que tengamos que reparar sean a través no sea a través de sufrimiento, que sean cosas que nos permita experimentar un refinamiento de manera liviana. Pero a pesar de todo, existen dificultades y es allí donde tenemos que poner en práctica ese conocimiento adquirido. O sea, es allí donde tenemos que hacer una pausa en todo ese, digamos, remolino de emociones que se puede estar sintiéndose en el momento del asunto y empezar a veces hablar con uno mismo, empezar a tener control, empezar a acordarse de lo que ha aprendido uno, empezar entonces a armonizar la conducta de acuerdo a lo que uno ha aprendido. Es allí el momento de poner en práctica. Así funciona la vida, así funciona todos los estudios que hacemos también en la universidad. Hay momentos entonces que el estudiante va a una práctica profesional, pues se supone que ahí es donde va a poner en práctica lo que aprendió. Entonces, obvio que lo que es el conocimiento de Torah es lo mismo. Tenemos que aprender para poner en práctica, no para saber, ya lo hemos mencionado. Por eso decía, suena algo muy trillado, digamos, en todo este proceso, pero es algo que realmente es la columna vertebral de lo que es el refinamiento de cualidades, o podríamos decirlo, lo que es el cambio de conducta, o lo que es el cambio de pensamiento, lo que es el cambio de la manera de hablar, o sea, todo el cambio en general tiene que estar basado en ese aprendizaje. Por eso, armonizar esa verdad, es lo que estamos diciendo. Cuando se armoniza esa verdad, nuestros actos entonces manifiestan eh, o sea, son manifestación de eso que estamos viviendo, ¿ya? Escuchaba una vez una historia, es real, de una persona, un Ben Noah, que, que era alumno mío, él ya falleció, pero vi su lucha por ser mejor, ¿ya? Por tratar de ser mejor. Y
en algún momento su esposa, que no seguía nada de estas cosas, le decía, mira, allá vas y quién te conoce mientras estás ahí en la mesa con el rabino, ahí estudiando, quién, eres otra persona, lo que yo veo aquí en la casa, ¿para qué vas por allá? Ya no te da ni pena tal cosa, o sea, en verdad, esto es real. Y yo escuché esto porque alguien me lo contó y decía, o sea, que qué triste, porque al final de cuentas nosotros no somos perfectos. O sea, no se trata que el hecho que usted empiece a estudiar noajismo o empiece a estudiar la Torah, pues el otro le venga a decir ya tienes que ser perfecto. No, el proceso es poco a poco. O sea, y mantenerse a pesar de las dificultades que uno tiene, a pesar de las luchas que uno tiene, mantenerse allí junto a eso que uno sabe que es bueno, es de cierta forma armonizar la verdad. O sea, yo sé que esto es verdad, yo sé que lo que está dentro de mí o lo que se está manifestando en este momento es una mala cualidad, pero eso no es verdad, eso no es lo que yo soy, ¿ok? Eso no es lo que yo sé que soy mejor. Entonces, a pesar de eso, la persona se sobrepone y se mantiene allí, se mantiene estudiando. Peor que deje todo y siga su vida sin ningún horizonte, sin ningún norte. Pero hay gente que lo ve así. La gente dice, mira, fulanito, quien lo ve ahí estudiando Torah y mira tal cosa. Pues sí, son cuestiones que estamos luchando con cualidades, pero quien entiende la armonía en la verdad se mantiene firme porque sabe que esto es una medicina que le conviene, que sabe que esto es por su bien. Por eso nuestros actos deben estar en armonía con lo que sabemos. Y si yo sé que esto es bueno, a pesar de que mis actos todavía no estén completamente armonizados, sin embargo todavía me comporto de tal o cual forma, sin embargo todavía de pronto me equivoco en tal o cual cosa, pero yo sé que esto es verdad, entonces mi objetivo es mantenerme aquí y tratar de armonizarme, porque yo soy el que estoy desarmonizado. La verdad de Hashem, la verdad de la Torah es perfecta. El que no está en sintonía todavía yo en muchas cosas soy yo. Así verlo así de esa forma. Entonces, nuestros actos deben estar en armonía, ese es el objetivo, con lo que sabemos. Si no, de nada habría valido todo el esfuerzo por adquirir el conocimiento. Entonces, como dije, en resumen, la lucha es constante, ¿ok? Luchamos por eso, por armonizar cada cosa. No sabemos cuándo podemos decir, ya, lo logré. No, tal vez nunca lo digamos porque la vida se trata de eso, pero sabemos que esto es Emet, sabemos que lo que tenemos que armonizar y sabemos que eso nos va a ayudar a armonizar, entonces por eso estamos apegados a estas cosas que nos van a ayudar precisamente a perfeccionarnos. Entonces nuestra lucha debe ser, dice el libro, con cada concepto aprendido. Ya, es eso. Aprendí esto, ¿cómo vas a ponerlo en práctica? ¿Te cuesta? Entonces, esa es la lucha. Cada concepto aprendido es precisamente algo que nos debe hacer luchar. Las personas, por ejemplo, que aspiran a una conversión, las personas que están estudiando por una conversión al judaísmo, lo que sea, pues empiezan un proceso de aprender muchas cosas que nunca de pronto habían escuchado en su vida y que incluso cerra el micrófono, por favor, alguien tiene el micrófono cerrado, un segundito. Micrófono abierto, perdón, ya cerré. Okay, entonces, decía, a veces nos encontramos con cosas que parecen, listo, nos gusta tal o cual camino, pero encontramos cosas que pueden ser chocantes, pueden ser cosas que no nos imaginamos. Ok, toca armonizarlo. Toca entonces asumir eso, toca buscar la manera de aceptarlo, etcétera, y empezar a conducirnos de esa forma. El ejemplo más grande de esto, ¿dónde fue? En la Matan Torah, la entrega de la Torah. El pueblo de Israel dijo, Nace Benishma, haremos y después entenderemos. Es decir, si viene de ti, pues es bueno. No lo entiendo muchas cosas, pero lo voy a hacer. Entonces, de eso se trata, ese es el objetivo. Eh, Nuestra lucha debe ser precisamente con cada concepto aprendido, cómo lo lleva a la práctica, crecer, avanzar, vivir de acuerdo a las enseñanzas universales de la Torá, fortalecer nuestra emuná y comprender a fondo la unicidad de Hashem para estar preparados en momentos de dificultades. Entonces, eso, recuerden algo que dice el Pirkei Avot, que también lo estudiamos. Dice, ¿cuál es el buen camino? Preguntaba un jajam y decía, uno de sus alumnos decía, el buen previsor. O sea, el buen camino para el ser humano es ser un buen previsor. Y decíamos en su momento, analizábamos sobre eso,
que buen previsor es la capacidad precisamente de prever, de poder entender, de adelantarnos un poco a ciertas cosas y tomar decisiones. Por eso, cuando nosotros nos preparamos, nos fortalecemos, pues de alguna manera también estamos preparados para las situaciones que puedan venir, independientemente de las que sean, porque no sabemos exactamente qué pueden pasar. Entonces, ya que estas dificultades de donde podemos mostrar nuestras carencias, aún en integrar todo el conocimiento que nos rodea. O sea, debemos estar preparados en momentos de dificultades. ¿Por qué? Porque estas dificultades son las que nos hacen ver carencias, o sea, nos hacen ver cosas que todavía nos faltan por mejorar. No sean como aquellos que solo guardan apariencias ante el público, pero internamente de familia sus malas cualidades salen a flote. Esto se parece a una enseñanza que enseña Hasidut sobre el tema del hasir, el cerdo, que está dicho en la Torah, que un animal para que sea kosher debe ser rumiante y de pezuña partida. Y los sabios explican, bueno, el cerdo es de pezuña partida, o sea, externamente es kosher, pero no lo es internamente. Le falta esa cualidad de ser rumiante. Entonces dicen, así también el ser humano no debe ser kosher por fuera. A todo el mundo lo ve y dice, wow, qué buen ejemplo, wow, qué persona tal cosa, pero en su casa es un desastre. Entonces, eso es coherencia lo que estamos diciendo aquí, armonía en la verdad. Entonces, no sean como aquellos que guardan apariencias ante el público, pero internamente o en su familia sus malas cualidades salen a flote. Entonces, tenemos reflexiones del día bastante cortas y pasamos al día 18, pero en lo que son las reflexiones, por ejemplo, eh, hay, hay un tema crucial, digamos, en lo que es la vida de los justos de las naciones. Entonces, me gusta saber, pero aún no vivo de acuerdo a lo que he aprendido. Entonces, ese es una de las luchas, precisamente lo que estamos diciendo. Debería la persona preguntarse, bueno, he aprendido tal cosa, pero a mí me gusta seguir haciendo tal o cual cosa porque así también me siento bien. Entonces, esto es una falta de armonía en Tiferet. ¿Dónde está entonces la dificultad en Tiferet? Entonces, esta semana, si se han dado cuenta, en esta semana Tiferet hemos estado haciendo cuestionamientos de mucho de lo que es el proceso de la vida del no ágida, de empezar a adaptarse, a cambiar cosas. ¿Por qué? Porque es precisamente armonizar todo un cambio de vida. Entonces, la verdadera sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto aplicas en tu vida. La persona puede saber mucho, pero no necesariamente ser un sabio. La sabiduría no es la cantidad de conocimiento, sino cómo la persona la aplica. El sabio es aquel que vive de acuerdo a aquello que sabe. No es el que sabe mucho, sino aquel que es un ejemplo. El sabio es aquel que uno lo ve y inspira ejemplo, inspira también a los que están debajo. ¿Y por qué? Porque se conduce en su vida de acuerdo a lo que enseña, de acuerdo a lo que aprende. Entonces, si el conocimiento no transforma tus acciones, queda incompleto. La persona debe preguntarse qué cosas de pronto le están limitando a empezar a ejecutar o a poner en práctica lo que sabe. Sí, lo que sabe. Muchas veces son baches en el conocimiento. Muchas veces son falta de fundamento. La persona le dijeron, el judío, el no judío no debe hacer el Shabbat como lo hace el judío, ni hacer dos panes, ni encender dos velas, ni estas cosas. Entonces la persona dice, eh, esto no lo entiendo, no me parece. Listo. Puede ser que le cuesta poner eso en la práctica porque no lo entiende, pero su obligación es armonizar con la verdad. Es decir, su obligación es salir de la duda. Por eso, el que no pregunta se perjudica a sí mismo. Ah, es que me da pena, es que soy tímido, es que van a pensar de pronto una pregunta tonta. Si la persona entiende que es su obligación armonizarse con la verdad y si él no ha entendido algo, pues tiene que preguntar. Si no, se queda con la duda. Y al final de cuentas, este proceso va a tardar un poco más. Eh, por eso, la persona también puede preguntarse en cierta o analizar ciertas áreas de su vida y mirar en qué cosas no está siendo coherente con lo que aprendió. ¿Ok?
Pues un ejercicio de este día es hacer eso, empezar a reflexionar, si es necesario, sentarse, escribir. Alguien me decía, siempre lo he dicho desde que empezamos la clase y incluso desde antes de empezar estas clases, siempre he dicho, es bueno anotar las cosas, es bueno anotar. Y alguien me decía, la semana pasada me decía, desde que empecé a anotar es otra cosa. Y alguien me mandó una foto de alguien muy contenta que había comprado hasta cuaderno y está tomando apuntes en clases, como si fuera una universidad. Eso en verdad es un cambio. O sea, esto ya es un cambio dentro de uno. El hecho que tenga ese deseo de empezar a escribir, aunque sea la clase, aunque sea tomar apuntes, como si fuera la universidad. Ahora, esto, ¿por qué digo que a veces ayuda? Porque la educación en Occidente, y generalmente es así, nos enseñaron a tomar apuntes en clase, la educación está basada en eso, en escribir, de lo que uno va viendo de pronto en el pizarrón, lo que sea, pero en la medida que la persona logra avanzar a otro nivel, va a llegar a un punto en que ya no toma apuntes, eh, aunque de pronto si lo toma, toma palabras claves y le logra eso iluminar en lo que va haciendo. ¿Ok? Pero al principio toca empezar a notar la mayoría de las cosas. Y las personas que lo están haciendo me han dicho que en verdad es totalmente diferente hacer eso. Entonces, la verdad, la belleza de la verdad se manifiesta cuando el pensamiento y acción caminan de la mano. En eso se resume todo. Y no solamente en este día, se resume en la vida de un ser humano. O sea, ir de acuerdo a lo que se ha aprendido. Entonces, otra reflexión eh, es, de manera de pregunta, he aprendido, pero cuando tengo dificultades me cuesta practicar lo aprendido. Lo que decíamos hace un momento. Decíamos que sabemos, listo, incluso podemos enseñarle a otro, ok, pero cuando estamos en la prueba, allí nos cuesta mantenernos de acuerdo a lo que se ha aprendido. Entonces, eso, por eso es aquí en los momentos de prueba, donde nuestra verdad interior se revela, es allí, en los momentos de prueba. La disciplina de Tiferet, que lo miramos ya antes, implica recordar y aplicar lo aprendido, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Pregúntate acá, tiene que ver con esa disciplina que ya vimos, porque es armonizarlo como a través de la disciplina. Por eso todo se engrana, todo es un gran, digamos, equipo de trabajo entre todas estas cualidades. Porque al final de cuentas entiendo, listo, tengo una dificultad, tengo que armonizarla. ¿Cómo lo hago? Con disciplina. Empujarme un poco a hacer las cosas. Y uno se podría preguntar qué herramientas espirituales puedo usar en mis momentos difíciles. Esto es muy particular, ya, esto es muy particular. Por eso es que no hay un consejo exacto. Todo va a depender de la persona, va a depender del momento en el que está, va a depender de las situaciones que está viviendo. Por eso la persona podría preguntarse, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramienta puedo utilizar para precisamente acordarme y fortalecerme en los momentos de pruebas? Ya, ahí en momentos de prueba. Incluso hay una solución a estas situaciones que, que no incluye ni siquiera que tú entiendas. Los sabios lo han dicho. Dice, un gran secreto para manejar estas pruebas es agradecer. En el momento que la persona agradece, algo cambia en el sufrimiento. Algo cambia también en la persona. Ya. En el momento que la persona agradece, no entiende por qué está viniendo tal o cual situación, pero en el momento que la persona agradece, como que empieza a generarse un poco de tranquilidad para ver las cosas de otra forma. Por eso la persona también puede preguntarse, confío en que la verdad que aprendí también es válida en la adversidad. Cada desafío es una oportunidad para integrar la verdad de forma más profunda. Es difícil, o sea, es difícil porque nadie quiere sufrimientos. Por eso digo que nos libre, nosotros no queremos sufrimientos. Pero llegan, a veces grandes, otras veces pequeños. De alguna manera siempre hay, este mundo está diseñado para precisamente ayudarnos a refinar y estas dificultades nos ayudan a eso. ¿Ok? Pero no, por eso el sentimiento, las situaciones, no es fácil acordarse, pero hay una cosa que ayuda un poco en ese tema y es el duelo. O sea, saber vivir el duelo. El duelo no tiene que ser de semanas, de días, de años. A veces un duelo puede ser de un momento en el día.
pasó una situación que uno no se esperaba, un sufrimiento que estamos hablando, en el trabajo, no sé, se enteró de alguna mala noticia, lo que sea. Entonces, es momento de un duelo. El duelo es como ese catalizador que nos ayuda también a superar. Pues en tomarse tiempo, esa pausa, tratar de expresarse uno sus sentimientos, pero al mismo tiempo después tomar fuerza, darle gracias a Hashem. Hashem, no sé por qué pasó esto, no sé qué estás buscando refinar en mi vida, pero gracias. Por eso, esa es la solución más sencilla, aunque no comprendas, porque muchas cosas no las comprendemos, eso es una manera de armonizar con la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto, al final de cuentas, está dirigido desde el cielo y nada es casualidad. Entonces, desde ese momento ya estás armonizando con la verdad y ya estás, digamos, aprovechando cada desafío, la verdad en él y salir adelante. Sin embargo, habrá momentos o habrá situaciones en las que sí se puede entender el porqué de las situaciones. Puede ser que la persona tomó una mala decisión, puede ser que la persona no analizó bien ciertas cosas, lo que sea, pero hay momentos en los que sí tal vez se puede identificar la razón por la que llegamos a tal o cual situación de prueba o desafío. Obviamente allí nosotros tenemos que evaluar, replantear y es donde en este proceso de armonizar tenemos que tomar correcciones, tenemos que tomar medidas para que las cosas no vuelvan a pasar. Un ejemplo de ello es la Teshuvá. Ya, en la Teshuvá eh, no es solamente sentirse mal, no es solamente llorar delante de Hashem, no es solamente decir, Hashem, perdóname. No, la Teshuvá tiene tres pasos importantes. La aflicción, afligirse, es importante, confesar el pecado delante de Hashem y prometer no volverlo a hacer. ¿Ok? Son los tres pasos de Teshuvá, pero los Ajamín también enseñan que es bueno que la persona evalúe qué lo llevó a pecar, qué lo llevó, qué cosas de pronto él sin darse cuenta le llevaron a ese pecado. Entonces, cuando entiende eso, puede poner barreras para protegerse de que en una situación próxima no le vuelva a pasar. Eso también es armonizar esa verdad que conocemos, ¿ok? Entonces, por eso hay que estudiar de Teshuvah, por eso, mire, un libro importantísimo, buenísimo también, que nos da una radiografía en todo lo que es nuestra vida, es el libro Hacia una vida plena de sentido también. Un libro maravilloso, un libro que está prácticamente una radiografía de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y después hablamos del mundo, etcétera. Es un libro maravilloso. Un libro que también debe ser un libro de consulta para el no ágida, porque también nos ayuda incluso a educarnos como padres, etcétera, etcétera. Eso es parte, ese conocimiento debería poder entonces ayudarnos a armonizar nuestras cualidades. Este, esta pues ya lo hemos mencionado un poco y es el tema de que muchas veces las personas sienten que no han avanzado. Ya, es un tema de Yetzer Hara, el mal, tratando de engañar, tratando de confundir. Siempre hay un avance, aunque sea poco, por muy mínimo, siempre hay un avance. ¿Ya? Y si la persona se mantiene, como decíamos, cerca de lo que sabe que es bueno, pues hay avances. Algunas veces más, otras veces menos, todo va a depender de la persona y va a depender de la lucha de cada quien. ¿Okay? Hay luchas grandes, luchas más sencillas, por decirlo así, pero siempre hay un avance. A veces hay retroceso por la lucha, ¿ok? Como dice aquí, a la persona cae a veces y se siente así, entonces armoniza con tu verdad. En verdad si estás avanzando, en verdad si estás logrando cosas. Ahora es un mal momento, no te dejes confundir por la emoción del momento, la tristeza o lo que sea. Entonces es ahí donde uno tiene que tomarse tiempo de reflexionar. ¿Ya? Para eso es la Torah, para eso es lo que aprendemos, para por lo menos empezar a reflexionar de las situaciones y tratar de armonizar, comportarnos y ponerlas en práctica. Acá, como decíamos, el tema de preguntarnos sobre la Teshuvah. La persona dice, mucho, lo he escuchado mucho, lo que dijimos hace un momento, prometer no volver a hacerlo, el pecado. Pero la persona dice, pero si es que ya lo he hecho y siempre otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque esto me da muy duro, porque esto es algo en lo que estoy fallando, es algo que no sé controlar. Entonces, ¿cómo voy a prometerlo? ¿Ya? ¿Cómo voy a prometer tal o cual cosa? Entonces, soy un mentiroso. ¿Qué tan sincero soy con Dios? O, por ejemplo, cuando hago Teshuvah, me cuesta no volver a equivocarme. Pues, debes saber varias cositas.
Una, en el momento que la persona hace Teshuvah y la hace como debe ser y es sincero en su deseo de Teshuvah, Hashem le ayuda. O sea, Hashem le va a ayudar a fortalecerse para no volver a caer. ¿Ya? Además de eso, la persona también, como dijimos hace un momento, que los sabios ya lo dicen, también debe tomar medidas. Si sabe que tal o cual cosa lo lleva a pecar, pues que tome medidas. La persona tiene la obligación de tomar medidas por su parte, pero también debe saber que no está solo. ¿Ya? Que Hashem, en el momento que se la teshuva sincera, Hashem le va a ayudar, le va a fortalecer. Por lo tanto, sí hay la fuerza de cumplir lo que se promete. Sí hay la fuerza de cumplir, mejorar lo que quiero mejorar. Sí la tenemos. Cuando creemos que no es así, en verdad es, ahí está, el mal en el mundo. Para eso fue creado, para confundirnos, para hacernos parecer que es la buena inclinación, así dicen los sabios. Pero en verdad sí tenemos la fuerza cuando hacemos una teshuvá como debe ser y debemos saber que Él está allí, porque eso lo dicen, lo explican, no me lo estoy inventando, hay muchos libros que lo explican, el Tania en Higuera Teshuvah también lo menciona, dice que Hashem se levanta al lado del pobre. ¿Cuál es el pobre? Pues esa alma animal, esa alma que está afligida, que también intenta mejorar. Entonces, allí, sinceridad, verdad, que estamos hablando, la persona se hace preguntas como esta. Y además de lo que ya dije, debe entender la persona que la Teshuvah no significa ser perfecto, sino estar en constante mejora. ¿Ok? Eso es Teshuvah. La palabra Teshuvah tiene una connotación incluso mística, tiene muchas cosas que analizar, pero dentro de la explicación simple, encaminarnos en nuestro servicio con Hashem. Somos sinceros cuando pedimos perdón, somos sinceros cuando prometemos cambiar. Hashem está ahí para ayudarnos, pero la persona de pronto se equivocó en una otra cosa, o en la misma o en otra cosa, entonces debe saber que la Teshuvah es el proceso de precisamente de hacer ejercicio, de mantenerse y no volver a pecar y luchar con todas sus fuerzas para no volver a caer. Y en eso consiste la sinceridad también. O sea, ser sincero es entender de que este proceso de mejoramiento tiene sus luchas, tiene sus caídas, pero en cuanto a la sinceridad que tiene que ver con la armonía, eh, ser sincero con Dios implica reconocer nuestras debilidades sin justificarlas. ¿Ya? Hay gente que dice, voy a poner un caso sin mencionar nombres, de una persona conocido, etcétera, eh, se fue para Israel, hizo algo que no debía hacer y está en la cárcel, ya, ahorita mismo. ¿Ya? Entonces, los que han hablado con él me han contado que él dice, no, es que no sé, me pasó algo, eh, me pasó una situación que me hizo como que, la palabra no es, como que perdió ese apego a la Torah, por decirlo así, ¿ya? O sea, no renegó la Torah, son palabras mayores, pero sí, como que se desencantó de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, y empieza a decir, es que empecé a caer en esto y empecé a hacer aquello, ok. Parte de ese ejercicio, parte de ese ejercicio es reconocer, cerrar el micrófono, por favor, alguien necesita el micrófono abierto. Ven. Ok, ya cerré. Entonces, parte del ejercicio de reconocimiento de las cosas está bien, ¿ok? Pero muchas veces estamos justificándonos, ¿ya? Es como la persona que dice, perdóname por lo que te hice, pero es que tú tal cosa, o sea, ¿para qué pide perdón? Está justificándose de su mal actuar, ¿ya? Entonces, ¿para qué pide perdón? Entonces, hay veces que hay cosas que no requieren justificación. Justificar a veces es como patalear en arena movediza. Te estás hundiendo, las justificaciones y el moverte en arena movediza solamente te hunden más, no te sacan. Entonces, por eso, sinceridad, ser sincero con uno mismo, es entender nuestras debilidades. A veces no hay nada que decir, ¿ya? No hay quien echar la culpa. No hay manera de justificar lo que se hizo. Todo lo que dices puede parecer una verdad, pero la verdad es que
desde el principio había algo que falló dentro de ti, había algo que te hizo, digamos, flaquear en algunos asuntos y empezamos a buscar excusas, es que me pasó tal cosa, es que la persona tal, es que no sé qué. No, no seas, no cometes el error de no ser sincero contigo mismo. O sea, sé sincero, y si eres sincero y reconoce incluso aquellas cosas que duele reconocer, entonces créeme que esas debilidades se convierten en fortalezas, ¿ya? Entonces pregúntate, una persona dice, podría preguntarse en este ejercicio, ¿estoy usando mis errores como oportunidades para aprender y crecer? ¿Ya? Esos son los errores, son oportunidades para aprender y crecer. No necesariamente tenemos que aprender de errores. Los sabios explican, y está escrito en la Kabbalah, dice, en el lugar que los Balei Teshuvah lo traducen como penitentes, en el lugar que los Balei Teshuvah se paran, no se paran los sadiquín. ¿Qué significa eso? Pues que los sadiquín no probaron el pecado. O sea, hay sadiquín que nunca en su vida pecaron, ¿ya? Nunca en su vida. No saben qué es eso. Pero el Baal Teshuvah conoce el pecado. El Baal Teshuvah, o sea, la persona que se arrepiente, probó el pecado, lo degustó, lo disfrutó, lo que sea, pero ahora se sobrepone, ¿ok? Se sobrepone y entonces, dicen los sabios, llega a lugares más altos. Después de sobreponerse a algo que ya probó, entonces puede llegar a lugares más altos. Por eso dicen, donde se paran los Balei Teshuvah, no se paran los Sadiquín, porque ellos pueden escalar a situaciones incluso a veces más grandes por el hecho de haberse sobrepuesto a una situación. ¿Ok? Pero dicen los sabios, ¿qué pasa si la persona entonces erróneamente va a creer? Ah, bueno, entonces peco y me arrepiento y así crezco y digamos aumento mi nivel, mi cercanía con Hashem. Dice, eso es diferente, porque ahí la persona está pecando con intención y ahí dicen algunos, es imposible que llegue una teshuva para esa persona. Otros dicen, en verdad, si llega, solamente que ya no es como que Hashem le pone la oportunidad de que tenga la teshuva, sino que él tiene que esforzarse por llegar a esa teshuva. Entonces, pero al final de cuentas sabemos que la teshuva no tiene límites, o sea, no hay algo que digamos, la persona pueda pensar que todo se perdió, que todo está perdido, no. Pero eh, para eso son los errores, para eso son las situaciones. En el jardín del Edén, Hashem puso a prueba a Adán y a Jabá para eso, para hacerlos, no tenían que pecar, solamente sobreponiéndose podía llegar todo el plan divino de una vez, todo lo que Hashem esperaba, el mundo venidero, etcétera. Pero bueno, no pasó así y todo al final de cuentas también tiene su función. Pregúntate, ¿eres de los que pasan la página? Hay personas que se equivocan en algo y no quieren analizar eso, a veces por la vergüenza, a veces por la altivez, la gabá, dice, ah, no, me equivoqué ya, sí, sí, ya, me equivoqué. Pero en verdad a veces es bueno tomarse ese tiempo de reflexionar en los errores. Dice el Tania también, la persona que no lo hace, entonces se convierte en un irreverente. Entonces, pregúntate en ese tema de sinceridad con la verdad. Pregúntate, ¿has analizado tus errores? ¿Te excusas solamente echando la culpa a los demás? ¿Tú eres el inocente del paseo, por decirlo así? Todos tienen la culpa menos tú. Entonces, si eso pasa, si sientes que todos tienen la culpa menos tú, hay un problema. Hay un problema porque siempre, como seres sociales que somos, alguna responsabilidad tenemos. Completamente inocentes no somos. Completamente inocentes no. Siempre tenemos algo que ver en el asunto. Entonces, siempre pregúntate, ¿me tomo ese tiempo de analizar lo que pasó o simplemente quiero pasar la página? Qué vergüenza acordarme de eso. O te tomas el tiempo de analizar. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad de crecer, de no volver a equivocarte. O como dice aquí, me permito experimentar la compasión divina y volver a intentarlo. Es decir, bueno, listo, me analicé, entendí que me equivoqué, ¿a quién más le voy a mentir? Pero puede la persona conducirle esa reflexión a hundirse en tristeza, a hundirse en pensamientos negativos, a hundirse pensando que ya no hay nada que hacer o que soy lo peor o tal cosa. Entonces allí también recuérdate, soy compasivo conmigo mismo,
O sea, entiendes que listo, hay que volver a intentarlo, todavía hay oportunidades. Como digo yo, mientras tengamos aliento de vida, siempre toca echar para adelante, no hay de otra. O sea, mientras uno esté vivo, ¿qué hace? Toca vivir, toca seguir adelante, toca levantar la cabeza, toca respirar profundo y toca seguir adelante. Y es el proceso de ayuda en el refinamiento. Otra cosa, la verdad, es importante saber que la verdad florece cuando somos honestos en nuestro deseo de mejorar. Lo que decía, sinceridad en la verdad no es solamente hacia otros. De hecho, el cambio empieza por uno también internamente. Entre más ignore yo mis malas cualidades o mis fortalezas también, pues va a ser muy difícil. O si a todo el mundo le echo la culpa, como decía, sin mirar mis debilidades, también estoy, como decía, moviéndome en arena movediza y eso no va a ayudar en nada, solamente te hunde. Es importante entonces esto y ya para terminar, con respecto al rol de padre o madre, las relaciones más cercanas son el terreno donde la verdad y la armonía se ponen a prueba. Es fácil, muy fácil mostrarse como la buena persona con el vecino, con el trabajo, con el que está online, etcétera, pero no es tan fácil con los que viven con nosotros, con la esposa, con los hijos, etcétera. Entonces, por eso dice, ese es el mejor terreno para mejorar. O sea, las relaciones cercanas es el mayor crisol de refinamiento. Es allí donde se va a dar un crecimiento, si lo aprovechamos, se va a dar un crecimiento exponencial en la relación de lo que es la vida en familia, el matrimonio, estas cosas. Es allí donde se va a dar un crecimiento exponencial si lo sabemos aprovechar. ¿Ya? Entonces, la persona se puede preguntar, estoy aplicando lo que sé sobre paciencia, empatía y respeto en mi hogar. Mis palabras y acciones reflejan el amor y la verdad que deseo transmitir. La belleza de la verdad se manifiesta cuando tratamos a nuestros seres queridos con sincera compasión. Y por último, esta es importantísima, pregúntate si en verdad te esfuerzas por aprender más sobre las cualidades que necesito refinar. Esto es importantísimo. En todo el libro es una de las claves que uno debe tener. La persona dice, Rabino, tengo esta dificultad o no sé por qué me pasa esto, ok. Sí, has estudiado y has logrado comprender lo que el libro nos ha enseñado, has logrado entender cómo funcionan ciertas cualidades y por lo tanto vas a reconocer en qué cualidad de pronto hay algo que no está muy bien. Y entonces, ¿dónde tienes que enfocarte? Pues en esa cualidad, aprender sobre esa cualidad. No tienes que irte a buscar, como dije, aprender sobre esa cualidad y a buscar libros y Kabbalah, esto no es Kabbalah, sino tratar de entender la práctica de la vida diaria y en eso el libro también, ese es su diseño, tiene toda, si es la semana Tiferet, pues la estamos analizando. Si encontraste una dificultad que tiene que ver con lo que es la cualidad de Tiferet, pues ahí tenemos una semana completa para analizar y estudiar Tiferet. Entonces, reconocimiento esencial para el crecimiento personal. Reconocer esas áreas donde necesitamos mejorar, es valentía, es humildad al mismo tiempo, y, y debemos aprender de la experiencia diaria, buscar herramientas y enseñanzas que me ayuden a refinar mis cualidades, herramientas, estrategia. El que sabe jugar ajedrez me entiende. Uno tiene que diseñar estrategias. Para mí el ajedrez me parece un juego, yo no soy pues el super jugador de ajedrez, pero sí jugué bastante tiempo en mi vida y aprendí bastante. Y yo creo que ha sido muy bueno el aprender ajedrez en mi vida, porque además pues como ingeniero también me tocó estudiar materias o sea, asignaturas que no tenían mucha matemática en lo que es resolución de problemas y otras cosas. eh, y, y bueno, es cuando ahí se pone en práctica de que se cierra una puerta, entonces uno mira, bueno, el plan B, plan C. Lo mismo también en lo que es la corrección personal, ponerse estrategias. La persona identificó, no basta con identificar, tiene que empezar a poner estrategias para avanzar. Por eso, aquí te preguntas, busco herramientas y enseñanzas que me ayuden a refinar mis cualidades. La disciplina en Tiferet implica un compromiso constante con la mejora personal. O sea, ¿por qué está la disciplina aquí?
que ya hablábamos de Geburah, por lo que decíamos, la disciplina nos ayuda a hacer surgir esa armonía también, la armonía con la verdad. Ya dijimos, si no hay armonía es porque la persona sabe, pero no se comporta como que sabe. Pero la disciplina está de por medio, es lo que va a hacer que esto cambie. Por eso está también relacionada aquí. Bien, y terminamos el día 17. Antes de pasar al día 17, 18, perdón. Quiero ver una pregunta aquí en el chat. Dice, Rabí, su aflicción, confesar el pecado y no volver a realizar, pero hay una consecuencia de lo que se hizo. Muy buena pregunta. Excelente pregunta lo que dice Patricia. La verdad es que sí, sí. Siempre la teshuvá es una obligación. Es una obligación. La persona tiene la obligación, no importa si es judío o no judío, tiene la obligación de arrepentirse y corregir su camino. Es una obligación. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa entonces después de que la persona se arrepiente? Pues la verdad es que obviamente Hashem siempre recibe su teshuvá, sinceramente, le fortalece, como decíamos hace un momento, pero hay un problema. Hay un problema que se causó con lo que se hizo. También va a depender, porque hay veces que el pecado o el asunto que no está bien va hacia otra persona, otro ser humano. Entonces, parte de la teshuvá no es aquí, es llorarle a Hashem o pedirle perdón a Hashem. Tiene que pedirle perdón a esa persona. Y eso, la persona debería el otro perdonarlo, etcétera. Si no tiene Torah, va a ser muy difícil que le perdone. Pero al final de cuentas, ahí donde dice un libro que se llama Roda Teshuvah, que nosotros debemos ser entonces cuidadosos precisamente de no hacer que nuestra Teshuvah de alguna manera tenga un límite y que no sea por tus manos, sino porque otra persona no te la brinda, no te brinda ese perdón. Por eso mejor prevenir. Ok, pero hablemos de de la Teshuvah personal que tiene que ver de mi camino, mi conducta con Hashem. La persona hace algo, se arrepintió sinceramente, hizo todo lo que tenía que hacer como con Teshuvah, se prometió no volverlo a hacer, etcétera. Ahora que no pasa nada, sí, la verdad es que hay una consecuencia de los pecados, pero no como un castigo, sino como todo lo contrario, una manifestación de Gesed de Hashem para ayudarle a limpiar a la persona esa mancha causada por el pecado. En eso se diferencia mucho de la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana plantea de que en el último momento de la vida, incluso una persona puede arrepentirse de todo y todos sus pecados son perdonados. Entonces eso suena como que no nos gusta, porque imaginemos una persona, un criminal que ha hecho tremendas cosas en vida y al final en su lecho de muerte dice perdón y lo dice de corazón y lo que sea, entonces ya, no pasó nada. Según el cristianismo, eh, dentro de lo que yo he escuchado, es así. Es más o menos así. Siempre se arrepintió, pues ya. El arrepentimiento siempre lo va a llevar al cielo. Pero en lo que es la Torah nos enseña en verdad, no, siempre hay una consecuencia del pecado. No es que sea un castigo, es que yo causé algo. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra reparar eso? Hashem manda Isurim. Así está escrito. También lo podemos mirar algún día en Yigre Teshuvah, el libro del Tania, que bueno, menciona algunas partes que también se puede entender para la vida no ágida. Eh, pero eh, Hashem entonces después del perdón envía lo que llamamos en hebreo Isurim, sufrimientos para ayudarle a la persona a limpiarla del pecado. Les voy a poner un ejemplo muy fuerte. Por ejemplo, el tema de las penas de muerte que hacía el Sanedrín, que aclaro, muy poco se hizo, es decir, son penas de muerte que están establecidas en la Torah para el idólatra, para por ejemplo, la mujer también adúltera, etcétera, etcétera, son penas de muerte que se hacían, o el hombre que vimos el caso del hombre que recogió leña en Shabbat, que Hashem le preguntó a Moshe, Moshe le preguntó a Hashem, perdón, y él le dijo, sácalo al campo y hay que apedrearlo. Entonces, eso cuesta entenderlo. Los cristianos prefieren separar las cosas y decir, este es un Dios de juicio y este es Dios de gracia. O sea, para ellos es más fácil separar el asunto que entender que en verdad hay una consecuencia del pecado, ¿ya? Y que en verdad Hashem juzga y en verdad no lo hace porque quiera castigar, no lo hace porque quiera asesinar a las personas, no lo hace porque quiere hacer sufrir las almas, lo hace porque el alma lo necesita después del pecado causado.
El alma lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Sanedrín iba a ejecutar a una persona la pena capital, la persona tenía que hacer teshuvá, o sea, se necesitaba que hiciera bidui, se necesitaba que confesara su pecado, se le ayudaba en ese proceso, él tenía que arrepentirse. Era una obligación antes de recibir la muerte. Entonces la pregunta es, ¿y si se arrepentía, por qué recibía la muerte? La respuesta es porque en este caso el pecado que hizo, la muerte es lo que le ayuda a expiar el pecado. ¿Ok? Entonces él tenía que hacer teshuvá, pero a pesar de eso tenía que recibir la pena de muerte como algo que le iba a ayudar a limpiar el pecado. Entonces suena a veces difícil de comprender, suena fuerte, pero de aquí entendemos lo que quiero decir. La persona se arrepiente, vienen consecuencias. Pero, no todo es malo. Hashem puede aliviar esas consecuencias. Estamos en las mejores manos que podamos estar y él incluso puede aliviar a veces esos sufrimientos. Y hay muchas maneras que lo podemos vivir. Hay muchas maneras que podemos tener un sufrimiento por una pérdida económica, por lo que sea, y no necesariamente en nuestros cuerpos, en nuestra salud. Y entonces, a final de cuentas, Hashem, después de que la persona se teshuva, envía Isurim, pero, o sea, sufrimientos, pero también puede ser misericordioso y no necesariamente cosas terribles. En Yom Kippur, Rosh Hashanah, siempre decimos eso a Hashem, que nos limpie, pero que no a través de sufrimientos. O sea, que sabemos que Él lo puede hacer. Él puede también limpiarnos y no a través de sufrimientos, y entonces apelamos a Él como nuestro creador, pero hay que conocer que sí hay una consecuencia de estas cosas. Pero, y otra cosa, esos sufrimientos sin Teshuvah van a ser muy diferentes a sufrimientos con Teshuvah. ¿Ok? Es decir, es peor el sufrimiento de aquel que pecó y no se arrepiente que aquel que pecó, se arrepintió y le llega porque tiene que llegar, porque tiene que ser limpiado de los pecados, le llega, pero va a ser muy diferente. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta para avanzar al día 18, algo que quieran comentar o preguntar. Pueden levantar la mano si quieren o pueden escribirlo en el chat también si quieren. Por acá levantó la mano señora Alicia. Adelante, señora Alicia. Sí, Rafa, buenas noches. En este caso sería, eh, como el caso que usted ha dicho, en la vida cotidiana hay personas que son juzgadas y son castigadas y con penas de cárcel. Ujú, Pueda que se arrepientan, pero yo veo que siempre tienen que pasar en ujú, la cárcel los años o sea, el que se arrepienta no le hace menos duro el castigo o la sentencia que se le puso. claro, Veo que así es es. parecido. Se parece en ese aspecto, pero se diferencia en mucho. ¿En qué sentido? Eh, Pensemos realmente si la cárcel está diseñada para que la persona mejore. O sea, realmente el ideal es como, o más bien, el objetivo es, esta persona pecó, esta persona es un criminal, encerrémoslo para que no le haga daño a la sociedad, pero no están diseñadas como para que mejoren a la persona y también hay personas que están tan dañadas, digamos, en su conducta que va a ser muy difícil que cambien. Entonces se vuelve muy complejo, pero entonces en ese tema se queda corto lo que es la justicia humana, pero la justicia divina no. La justicia divina siempre va a hacer que todo, inclusive allí, que todo va a llegar lo que necesita la persona. Así es. Se parece un poquito. Bien, por acá levantó la mano Patti Hernández. Adelante. Gracias, Rab. Nada más para preguntarle, por favor, ¿cuál es el título del libro que mencionó? Bueno, mencioné el libro de hacia una vida plena de sentido. El libro lo pueden conseguir en el editorial Keot, si no estoy mal. Em, lo consiguen en librerías, en Amazon lo consiguen en versión Kindle, el que tiene la señora Alicia ese. En versión Kindle se consigue en Amazon, pero si lo quieres impreso, está como un poquito difícil. En Argentina se consigue, en Estados Unidos se consigue en librerías judías, eh, pero bueno, sería averiguarlo. En México también sí se consigue. Ok, muchísimas gracias, Rab. Vale, listo.
¿Quién más? Por acá tiene la mano levantada. Ana. Buenas tardes, Rap. Por Sí, buenas ejemplo, ahorita tardes. con lo que usted lo que nos acaba de comentar, bueno, en este momento se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, que una persona robó, Ujú, pero digamos que no es una persona que comúnmente hace eso, sino que, digamos, le dio la tentación. Entonces, pero esa persona, nadie la vio y, bueno, aparentemente nadie la vio, pero después la vieron en las cámaras y pasó el ujú, tiempo y esa persona se arrepiente, pero empiezan a hablar mal de ella o de él y esa persona pues se siente avergonzada, se siente, pues sí, ujú, porque pues ya su nombre quedó manchado. De esa manera esa ujú. persona estaría recibiendo, digamos, la bondad de Hashem por haberse arrepentido. Para los sufrimientos, digamos. Sí. Ajá, Bueno, por el sufrimiento que le está causando que estén hablando mal de ella o de él. claro, la pregunta es si realmente se arrepintió. ¿Ya? Ah, Porque, ah, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si la persona, con el tema de robo, está expresado por los sabios y en la Torá que la única manera de reparar el robo es devolver lo que se robó. ¿Ya? Entonces, eso es teshuva. Pero la persona no basta con que, ay, se dieron cuenta, me siento mal. No, no. Tiene que reponer lo que robó. Eso es parte de su teshuva. ¿Ok? Puede ser que lo que está pasando, si no ha devuelto lo que robó, lo que está pasando es una manera de presionarlo para que precisamente lo devuelva. O también puede ser que si la persona devolvió lo que hizo, pues obviamente todo tiene una consecuencia. Debió pensar esas cosas y esas consecuencias de manera, digamos, física, pues la gente va a hablar mal. Ya, él tiene que asumir esas consecuencias. Es como la persona que le es infiel a la pareja y dice, ay, pero yo le pedí perdón y ahora con todo se enoja, pero entonces en verdad no estás asumiendo todas las consecuencias de lo que hiciste. Entonces no basta con arrepentirse, no basta con pedir perdón, sino que entiendas también lo que se causó, ¿ok? Pero además de eso, en caso de robo, la persona tiene que devolver lo que robó, tiene que esforzarse por devolverlo. Si no lo devuelve, por eso es que eh, hay algunos libros que nos enseñan sobre la reencarnación, libros que están hechos como una manera muy práctica, muy entendible, porque el tema de reencarnación es mucho más complejo. Pero hay algunos libros que por lo menos, por ejemplo, un libro que se llama Secreto de la Reencarnación, yo creo que el objetivo del libro es hacernos ver de que todo se va a pagar. ¿Ya? Todo lo que la persona robó y no devolvió, le puede tocar venir a devolverlo. O sea, reencarnar solamente para eso. Entonces, todo se va a pagar, todo la persona lo va a devolver a la fuerza o por teshuva, entonces tiene que devolverlo y las otras cosas pues son consecuencias de lo que hizo, que pueden afligirlo, pero tiene que asumir su responsabilidad y entender que, pues, que eso también podía pasar. ¿Ok? gracias, Raf. Vale. Por acá Claudio y después le damos ¿Cómo está? la palabra a la señora Alicia. Sí, ¿Cómo está, Rabino? ¿Cómo está? bien, Buenas Claudio. noches. Buenas Eh, noches. u- Tengo una consulta, o sea, al final el arrepentimiento, pues no, en mi caso, pues experiencia propia, Ujú, se da a veces, cuando uno hace daño a otras personas, pues, ¿no? ujú, En unas cosas, un ejemplo, ¿no? Digamos, a veces uno promete algo, digamos, se compromete con una persona, pues, a hacer ujú, algo, ¿no? Una promesa, ¿no? Que está en la parashá anterior, que es Matot. Y ujú, después, por ejemplo, pasa, digamos, en mi caso, digamos, no cumples esa promesa y después te pasa lo mismo a ti, o sea, lo que hiciste a otros, o sea, es una forma de dura, pues, pero si es que no te repites a tiempo, ujú, que el creador te da ese, digamos, ese mensaje, ¿no? ujú, Que, o sea, haciendo, digamos que recibiendo de lo que tú hiciste a otras personas, poder ujú. entender el daño pues que uno hace, ¿no? Sí, yo creo que de pronto no podemos llamarlo Teshuvah, pero sí podemos llamarlo algo que te puede despertar a la Teshuvah.
precisamente llegar a esa conciencia que tú dices de que, bueno, yo hice tal cosa y de pronto me pasó tal cosa, debe ser porque hice tal o cual cosa y no la cumplí. Entonces, esa conciencia es buena, es empezar a desarrollar esa conciencia y entonces el siguiente paso es empezar a corregir. Ahora, hay que entender una cosita, de lo que mencionaste de la parashá, Matot, que se habla de Nedarim, no hay que entenderlo como las promesas, eh, digamos, cotidianas que hacemos, ¿ok? Un neder era generalmente una promesa que la persona hacía, se hacía a sí mismo o le hacía a Hashem. Por ejemplo, la persona decía, bueno, por ejemplo, el ejemplo del Nazir, para que me entienda un poquito. El Nazir se prohibía para sí mismo el vino, ya, y todo lo que fuera con vino, uvas, etcétera, el nazareo que llaman. Entonces se prohibía eso. Entonces, sí, ¿en verdad está prohibido el vino? No, pero para él, que él hizo ese voto, esa promesa, está prohibido. Y el hecho de no cumplirla es un pecado. Eh, a ese tipo de votos, o puede haber una persona que dice, bueno, voy a hacer ayuno toda mi vida, los días lunes y jueves. Está haciendo un neder, eso es tipo de neder. Está haciendo un neder delante de Hashem y, y es complicado anular esos neders. O sea, bueno, hay que ver si en verdad la fuerza de los Nedarim aplica al no judío. En verdad esa parte sería bueno investigarla, pero en lo que es la ley judía, un judío que hace un neder, la única manera que puede hacer de anularlo es delante de 3 judíos, que ellos le anulen el voto. Entonces no estamos hablando de promesas que pronto yo le digo a una persona, mira, te prometo que el lunes llego por tu casa, o te prometo que tal cosa. O sea, este tipo de promesas las llamamos promesas en nuestro lenguaje cotidiano, pero no tienen la connotación muchas veces de lo que es un neder, de lo que la parasha estaba hablando. Es otra cosa el neder, es algo muy fuerte. Ahora, sin embargo, los sabios nos dicen que en verdad debemos evitar hacer promesas. Inclusive que sea para Hashem, debemos evitar hacer promesas porque podemos incumplirlas. Ahora, el tema de la teshuva, que yo digo, prometo no volverlo a hacer, no tiene una connotación de neder de cierta forma. ¿Por qué? Porque es lo correcto, o sea, es lo que tienes que hacer. Es como si un judío dijera, prometo que de ahora en adelante no voy a comer taref, no voy a comer cosas que no sean kosher. O sea, esa es tu obligación. Tienes que comerlo, o sea, pero tienes que no comerlo, tienes que evitarlo comer. Entonces, no puedes tú prometer algo que ya Hashem te ordenó. Entonces, acá la teshuvah es una obligación, también tienes que cambiar eso, tienes que prometerlo, no volverlo a hacer. Entonces, no es exactamente ese tipo de promesa, ¿ok? Ahora, eh, hay una cosa adicional que nos enseñó también en mi curso de leyes no ajidas, cuando hablamos del precepto de la prohibición de blasfemia. ¿Ya? La gente entiende blasfemia, lo más sencillo que es, pues, no irrespetar a Hashem, no irrespetar su nombre, etcétera. Pero en verdad, la blasfemia, como muchos otros preceptos, tiene muchas connotaciones, muchas derivaciones, y de ella se desprende incluso la obligación de respetar los libros de Torah. O sea, de ser cuidadoso y respetuoso con los libros de Torah. No dice, bueno, pero esto qué tiene que ver con blasfemia. Bueno, que sepas que de allí se desprende el tema del respeto a los libros de Torah, el respeto a los maestros, el respeto a los padres, ¿por qué? Porque está relacionado. Ahora, también hay una cosa de la que se aprende de la blasfemia, que también es un precepto no ajida, una prohibición de los 7 preceptos no ajida, y es cuidar su palabra, respetar su palabra. Entonces, si una persona promete y no cumple, de alguna manera está relacionado con el tema de blasfemia, no respetar su palabra. ¿Ya? Entonces, acá obviamente no es una buena conducta de una buena persona, de cualquier persona, debe la persona tratar de ser cumplido. Ahora, por eso mismo también tiene que evitar prometer cosas que de pronto se le van a hacer difícil cumplir. Tiene que ser consciente, no tiene que ser impulsivo, tiene que mirar las cosas, pero la falta de respeto a la palabra está relacionada con la prohibición de blasfemia. Ahora, el hecho de que tú de pronto reflexiones y no has cumplido en algo, bueno, es momento para hacerte shubá, es momento para pedir disculpas de pronto con esas personas, darle la verdad, quise hacerlo de corazón, pero no pude, y de pronto no volverlo a hacer o ser más cuidadosos en una próxima ocasión. ¿Ok? Bien. Vale, Claudia. Entonces, escuchamos por acá a la señora Alicia. Rab, tenía una pregunta ahora que usted dice acerca de
de Sí. las leyes judías. Tal vez no venga el tema, pero recuerdo cuando dice que en la Torá dice que la persona no puede mutilarse la piel, ¿cierto? O sea, Ujú, no ujú, puede infringirse castigo. Pero el otro día estaba leyendo y hay un pasaje antes de Yom Kippur que dice se da ciertos golpes ujú, antes del ayuno. Me ujú. explicaría así porque me quedó esa duda. Y Claro. segundo, ¿por qué es tan castigado el robo? O sea, Ujú. ¿por qué es tan terrible que hasta diluvio tuvimos Eso, por exactamente. el robo? Así es, así es. Bueno, Gracias. buena pregunta. Lo que se dice de la prohibición que usted acaba de decir, de no causarse unas mutilaciones o heridas, infligirse daño, es tal cual. Estamos hablando de un daño físico, heridas, mutilaciones o cosas así. Eh, ¿Qué aplicaría ahí? No sé si ha visto, hay gente que en su época de sus fiestas paganas se afligen literalmente con cosas que les dañan la piel, les hacen heridas grandes. Esto está prohibido, a eso se refiere la prohibición. Y de cualquier otro tipo, no solamente de una connotación religiosa, sino que la persona se automutila, lo que sea, eso está prohibido. Pero lo que se habla en Yom Kippur, se habla de golpes simbólicos. No son golpes que van a causar un daño a la persona, ni dejan una marca en la piel, o le dejan una herida, o le abren la piel. No, no, no. Son golpes simbólicos. Son golpes simbólicos que los judíos acostumbramos antes del ayuno, exactamente como usted lo dice. Nos hincamos un poco, casi que nos ponemos de rodillas, no arrodillados, sino más bien inclinados, con las manos puestas también sobre el piso, y otro judío empieza a dar unos azotes simbólicos, y en ese momento la persona que está recibiendo los azotes se va haciendo lo que llama un vidú y una confesión. Entonces es como recordar un poco el tema de los makot, que son golpes que daban el Sanedrín también por diferentes pecados. O sea, habían pecados que no daban pena capital, no daban pena de muerte, pero hacían merecedor que la persona recibiera azotes. Le voy a poner un ejemplo. Les voy a preguntar, para ustedes, ¿qué es peor? Comer cerdo, según la ley judía, no para usted obviamente que esto no aplica, pero ¿qué es peor según la ley judía para un judío? ¿Comer cerdo o comer un insecto? ¿Qué piensa? ¿Qué es peor? Sí. O sea, qué es un pecado más grave? Eso. Si está prohibido, los dos, no importa lo Los dos pequeño están que sea. prohibidos. Eso está claro, pero ¿cuál es peor? Pero qué cerdo. El insecto. El insecto, dice ¿Por Rangel. qué? ¿Quién da más? El insecto, y más si está vivo. Dice el insecto, el cerdo, dice por acá Patricia en el chat. Bueno, la gente tiene todo el tema del cerdo porque es uno de los animales impuros que la Torah menciona. De los pocos que da nombre. El resto habla de aves, habla de animales que tengan pezuña hendida, etcétera, o que no tengan pezuña hendida. Pero el cerdo lo menciona con nombre propio. Es de los pocos animales que mencionan así, tal cual. La gente tiene que darle mucha relevancia al cerdo, sin embargo, obviamente, no es que estoy diciendo que no la tenga, pero resulta que en temas de pecados, comerse un insecto es peor, ¿ya? El castigo es peor. Por ejemplo, una persona se comía un kazait, un pedacito de cerdo o una parte de cerdo, pues recibía, creo que eran 42 azotes. O sea, ¿cómo entonces el Sanedrín manejaba eso? Esa persona era ajusticiada, no recibía pena de muerte. No, el comer cerdo no es algo que cause pena de muerte, pero recibía golpes, y eran azotes fuertes. Según explica el Mishneh Torah, tenía que haber un médico, tenía que haber tal cosa, no se le podía dar un azote de más o algo así, sino eran golpes fuertes. O sea, eran golpes, en verdad, eso no era simbólico, eran de verdad azotes. Ahora, pero si una persona eh, come un insecto, transgrede tres prohibiciones. ¿Ya? El que come un cerdo, transgrede una prohibición. Pero el que come un insecto transgrede tres prohibiciones y recibe 42 veces tres azotes. O sea, te recibe muchos más azotes. Solamente como para dato curioso allí que lo tengan en cuenta.
es por el tema de las prohibiciones que se transgreden al comer un insecto o un pedazo de insecto, lo que sea. Entonces, el punto es ese. Habían azotes como parte del proceso de castigar, de ajusticiar más bien por su pecado. Eso es lo que estamos hablando. El pecado tiene una consecuencia. En ese tiempo el Sanedrín las aplicaba. Después, hoy día, pues la pena de muerte y estas cosas quedan en manos de Hashem. Ahorita no hay nadie que nos azote. O sea, en verdad, ningún judío azota a otro, ni si es un Dayan, ni si es un posek. Está prohibido esto, ¿no? Ya no hay esa fuerza, digamos, que había del tribunal. Y lo que nos queda es hacerlo como simbólico. Como a manera simbólica, como que, bueno, hemos pecado, quién sabe qué cosas hemos hecho, de pronto ahorita no nos acordamos, pero todos estamos ahorita, deberíamos recibir azotes, pero ya que nadie los puede dar, entonces es como una manera de recordar, de despertar la teshuvá en nosotros de que deberíamos recibir azotes también. Ya, es como eso lo que se hace en Yom Kippur, en la víspera. ¿Y cuáles son las 3 transgresiones? Sí, Porque no, sí he visto, sí he visto, sí he visto que es muy riguroso en cuanto a los bichillos o que se Ujú, escojan los frijoles, que se escojan bien los garbanzos. De hecho, una vez vi ujú, cosa que me pareció muy curioso, el culantro, cómo ujú. lo limpiaban para hacerlo kosher. Y yo, ¿cómo van a hacer kosher el culantro? Y sí, claro, donde botaba el agua había un montón de bichitos. Y yo, Sí, bueno, mire, ahora tengo un seminario el día de mañana, aprovecho aquí para hacer publicidad. Tengo el seminario el día de mañana, como ustedes saben, yo soy ingeniero de alimentos y también trabajo en el tema de supervisión kosher, de hecho yo estaba haciendo una kosherización en una línea de producción y, y yo como ingeniero veo que es bueno que se tenga un conocimiento, no tiene que ser de las leyes judías, de todo lo que es revisión, insectos y estas cosas, pero que la gente conozca un poco lo que es la certificación kosher. Y ahí voy a hablar precisamente del tema de los insectos, que se revisa algunas cosas de manera general, es un conocimiento de cultura general, creo yo. Entonces, es un seminario mañana. La persona que lo haga va a recibir también un certificado de que estudió esos 2 días. Son 4 horas, 2 horas un día, 2 horas el otro día. Va a recibir ese diploma, va a recibir un libro que publiqué el día de ayer, desde ayer, en Amazon, que se llama un manual práctico para la certificación kosher. Pues también ese libro lo pueden adquirir en Amazon, está en versión Kindle. eh, y también lo van a recibir quienes hagan el curso. Entonces yo bueno, por aquí un momentico, déjame un segundito y busco aquí la página para compartirla, para que de pronto, pues quien se anime, el seminario tiene un valor de $50 por persona. Y vamos, en los que tengo ahí en el público, las personas que se han inscrito, tengo personas que son ingenieros de alimentos también. Entonces, no, como dije, no va enfocado del aspecto como religioso como tal, pero sí creo que es de buena tener idea. Aquí estoy compartiendo la página en el chat. Ahí la pueden mirar, pueden ver de qué se trata. Abajo hay un botón de pago, una inscripción. Entonces, quien se anime, quien quiera hacerlo, pues eh, ahí les invito muy amablemente también. Y bueno, con respecto a lo que usted dice, en verdad, cuando hablamos de 3 prohibiciones, para simplificarlo, estamos hablando de que en la Torah hay diferentes versículos que nos traen prohibiciones, como por ejemplo el tema de no comer carne con leche. Está escrito en la Torah, Lote Bashel Gediba Jalerimo, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Pero el versículo está escrito 3 veces. Entonces, al estar escrito 3 veces en toda la Torah, los sabios nos dicen, estos son 3 prohibiciones. ¿Cuáles son las 3 prohibiciones? Cocinarlo, comerlo y sacar beneficio de esta mezcla de carne con leche. Entonces, con respecto a los insectos, hay algo parecido. Hay algo de por qué, digamos, se traen 3 prohibiciones de acuerdo a los versículos. Ahorita en verdad no recuerdo cuáles son los versículos, pero se deriva todo de allí, de la Torah oral, de cómo los sabios explican eso. ¿Ok? Bien. Bueno, muchas gracias, señora Lisa, por su pregunta. Voy a leer aquí el chat y continuamos con la me pregunta quedó una número. pendiente, Rap, perdón. Ah, sí, adelante. Sí, No, perdón, pensé que había la de terminado. por qué el robo era tan duro. Mm, bien, bien, bien. Bueno, nosotros podemos responder un poquito con algo que nos trae el Tomer de Borah.
Dice que Hashem soporta la iniquidad de las personas. O sea, ¿qué significa eso? Que es una cualidad de Rahamín, de, 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 de misericordia de Hashem. O sea, Hashem soporta el pecado. ¿Qué significa? Que Él se aguanta, para decirlo así en palabras, palabras muy coloquiales, Él se aguanta pues las cosas que hacemos. Pero sin embargo, Hashem defiende el honor de otra persona, incluso más que el de él. Y un ejemplo que trae el Tomer de Borá sobre esto es sobre un rey que, que estaba haciendo, no me acuerdo qué rey, era un rey judío, no me acuerdo el nombre, uno de los reyes que hicieron pecados también en Israel. Y este rey estaba haciendo bodazara y estaba haciendo ahí un sacrificio con sus sacerdotes de idolatría y todo. Y llegó el profeta, que también se me escapa el nombre del profeta, cuál fue el profeta que llegó, y le advirtió sobre el pecado que estaba haciendo. Y el rey se molestó y levantó la mano para mandar a matar al profeta, y la mano se le, se le congeló, por decirlo así. O sea, se le quedó, no la podía mover. ¿Ya? Y entonces el comentarista de esta versión del libro dice, bueno, mira qué curioso. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Qué curioso, esta persona está haciendo ahí un sacrificio, está haciendo, a la boda Sará, está adorando a otros ídolos y Hashem no le hizo nada. No le hizo nada. Pero cuando intentó hacerle daño al otro, al profeta, ahí Hashem sí se metió. Y ahí sí, él prefiere guardar el honor del otro. ¿Ok? De eso explican los sabios con respecto al tema también del robo. Él se aguanta. La gente estaba en el diluvio, pecando, relaciones prohibidas, un montón de cosas. Estaba ahí soportando a Hashem. Todo esto está mal, pero como que lo estaba soportando. Pero en el momento que alguien se mete, por decir así, con la propiedad del otro, ahí Hashem, y lo explica Rashi, esto fue lo que rebosó la copa, esto fue lo que hizo perder la paciencia, y Hashem ahí entonces, como decíamos, él pone el honor del otro por encima de él mismo. Entonces, como el robo es un pecado o un acto que afecta o que se hace directamente contra otra persona, es muy grave delante de Hashem. ¿Ya? Es un pecado, venga a darle javerosa con el prójimo, estás dañando al prójimo. Y esto tiene una connotación en el diluvio mucho más severa que incluso la persona misma que está haciendo cosas mal delante de Hashem. Entonces, se puede explicar un poco con ese tema de que Hashem soporta el pecado, pero también guarda el honor de las personas. ¿Okay? Gracias, Bien, Raf. bueno. Bueno, vamos acá, decía en el chat, preguntaba Jessica, dice, cuando se enseña que el que roba debe devolver al prójimo, debe devolver a su prójimo el doble de lo que robó, también se aplica para najidas. Bueno, yo en ningún momento dije que tenía que ser el doble, dije que tenía que devolver lo que robó. O sea, no tiene que ser el doble, tiene que devolver lo que robó, ¿ok? Pero sobre esto hay leyes que a veces no soy experto en esas leyes, la verdad, pero hay leyes que puede ser que a veces toque dar un tipo de indemnización dentro de lo que he leído un poco, pero en realidad al PI, digamos, según lo que es la Torah, es devolver tal cual lo que se robó, ¿ok? Todo lo que se robó. Y claro que sí, el robo es un precepto que tiene que ver con no agidas también. Es un precepto que tiene que ver con el tema de fundamentar una sociedad y obviamente el no ágil también tiene que conducirse de acuerdo a eso. ¿Okay? Bien, excelente, excelente. Muy buenas preguntas, muy buen momento de preguntas. Vamos a continuar aquí con el día 18 y terminamos ahí por el día de hoy. Dice el día 18. Día 18 es Netzach de Tiferet. Entonces, victoria o resiliencia en la verdad. Recuerden que hemos entendido Netzach como victoria se entiende, digamos, pero para llevarlo a la vida práctica, entenderlo mejor, lo podemos entender como esa capacidad de superación que tenemos, esa resiliencia. Eso es victoria. O sea, salir victorioso de algo es saber sobreponerse a algo, saber superarlo, saber ser resiliente. Se necesita esa capacidad para poder avanzar, si no, pues simplemente ante cualquier obstáculo, pues ahí nos quedaríamos y la vida carecería de sentido porque ya todo se quedó hasta allí. Entonces, esto es Netzach. Esto es
nexa, la cualidad de superación, de compromiso, de resiliencia, pero vamos a ver cómo se relaciona esto con la verdad, cómo así resiliencia en la verdad, con superación en la verdad. Entonces vamos a verlo. Dice aquí, aceptar las 7 leyes para los justos de las naciones es un gran paso, pero es solo el comienzo. El camino a la verdad requiere esfuerzo y dedicación. Ahí va la resiliencia. Si bien el Najida no tiene una misbah de estudiar Torah, por lógica es bueno que lo haga en aras de saber la conducta que debe asumir en las diferentes situaciones de la vida. El esfuerzo y dedicación siempre rinde frutos. También existen verdades duras, cosas que nos sorprenden y nos chocan en primer momento. Necesitamos detenernos, reflexionar, ser resilientes en el aprendizaje. O sea, el ejemplo clásico que siempre he mencionado, porque es que lo que más he escuchado, la gente que se acerca al noajismo, al monoteísmo, pues ha conocido, se puede decir que ha pasado por el judaísmo. Digo ha pasado porque no, realmente no ha sido judío, obviamente, y no ha conocido el judaísmo como tiene que ser, pero ha pasado porque ha leído, ha escuchado, ha visto, etcétera. Hoy día hay tanta información también. Entonces la gente llega con una idea equivocada a monoteísmo, o incluso rechazan el monoteísmo por una idea equivocada. Dice, no, es que no me tienen que limitar, no quiero que, porque quieren decirle a uno qué tiene que hacer y no, y la Torah es para todos, y yo también puedo guardar Kashrut, y yo también puedo guardar Shabbat, entonces ahí tienen un problema. Entonces, entender eso es chocante, ¿ok? Hay personas que, muchos de los que están aquí hoy día, eso les chocó, eso no les gustó, eso les hizo que de pronto se alejaran un poquito mientras digerían la información, mientras buscaban, mientras indagaban, pero ha pasado el tiempo y lo entendieron, lo asimilaron. Eso es resiliencia. Eso es resiliencia. Resiliencia en la verdad, resiliencia en el conocimiento, resiliencia en el proceso que tengo. ¿Ok? Entonces, va a haber muchas verdades que son chocantes, verdades que son chocantes, pero son verdades que no son ni de un rabino ni del otro, son verdades de la Torá. ¿Qué vamos a hacer? O sea, la Torá lo estableció. La Torah tampoco ha salido de la nada, es la palabra de Hashem, son los preceptos de Hashem. Y aunque no me guste, el problema lo tengo yo, no lo tiene esa verdad. Una persona que es judío, pongamos el caso de un judío para que no piense que solamente pasa con najidas, un judío que no ha entendido bien el tema y dice, yo quiero ser un Cohen, yo quiero bendecir y pararme al frente en la sinagoga cuando salen los Kohanim, porque eso también es algo que pasa en la sinagoga, si hay Kohanim presentes, ellos salen al frente, se cubren con el talit y bendicen a la congregación, porque es un precepto para el Cohen bendecir a la congregación, como dice, bendecirás a todos ellos con amor, así está escrito en la Torah, un precepto que siguen cumpliendo. ¿Ok? La persona dice, yo quiero ser un Cohen, no, pero es que no puede ser, pero es que yo quiero, o sea, aquí me vienen en esta sinagoga, no me sirve, voy a salirme de esta sinagoga porque aquí no me dejan bendecir. Yo soy judío, yo también tengo derecho, ¿ya? También quiero bendecir, ¿por qué me van a decir que no puedo? Pero ¿quién se inventó eso? O sea, fue Hashem el que le mandó que separó, por decirlo así, el que diferenció lo que es un Cohen a lo que es un Israel, a lo que es un Leví. Entonces, ningún judío puede bendecir así o cumplir tu preceptos si es un Cohen. No, pero es que a mí me gusta la ceremonia del Pidyon Aben, me parece maravilloso. Yo quiero hacer esto, pero tú no puedes, no eres Cohen. ¿Ya? Entonces, eso pueden ser verdades duras, verdades chocantes, pero son verdades que a veces ameritan duelo. La persona puede entenderlo de mala gana y dice, aquí lo que quieren, miren el mismo mensaje. Lo mismo que dicen algunas personas que están buscando monoteísmo o que dicen en el monoteísmo, pero no han depurado su monoteísmo. Dicen, a mí no me tienen por qué decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. La Torah es para todos y la Torah yo quiero guardarla y quiero hacer tal cosa. Hay alguien, por favor, que está como rayando en el chat. Gisela, no sé cómo manejar eso. Un segundito. Alguien está escribiendo en el chat, no, perdón, en la pantalla. ¿Ya? Entonces, según vi, Edith, por favor, no escribas en la pantalla, por favor. Entonces decía
tocando la misma analogía, decían unos judíos, o sea, a mí no me tiene por qué decir, los judíos vienen a pedirle a uno ser eh, es- porque ni siquiera se dicen eso. Vienen y pedirle a ser judío, si quiere ser judío, pero haciendo cosas de judíos. ¿Ok? Entonces, dice, los judíos nos vienen a impedir aceptar la Torá como debe ser. ¿Por qué sí? ¿Por qué vienen a decirle a uno qué hacer y qué no hacer? ¿Ok? Es el mismo ejemplo de aquel judío que dice, los rabinos y los judíos, estos que se creen más, me quieren prohibir a mí ser un Cohen. Yo quiero ser un Cohen, puedo ser un Cohen. Yo también lo soy. Entonces, es el mismo argumento. No se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que personas hacen esto por ignorancia, que no han estudiado a fondo. Eso es como cuando una persona recibe un golpe, como que se sienta a pasar el golpe y tiene la resiliencia de levantarse y decir, bueno, esto no me pareció, pero yo sé que la Torah es verdad, voy a investigar un poco más. Pero ahí está la resiliencia en la verdad. Entonces, si bien en la vida no tiene mis es lógico que lo haga, antes que estar diciendo cosas por necedad. Entonces, existen verdades duras, cosas que nos sorprenden y nos chocan en primer momento. Necesitamos y debemos reflexionar, ser resilientes, pues la verdad no es siempre lo que esperamos. La verdad no siempre nos gusta, no siempre es lo que queremos. Por lo que el proceso de madurez y adaptación implica ruptura y reconstrucción. Y esto lo menciona así, pero es real. Es un proceso. Ese proceso, cuando la persona lo vive de la manera correcta, se asemeja al proceso de creación de la Sefirot. Hashem creó la Sefirot, la rompió y la reconstruyó. Y la reconstruyó, ahí se llama refinadas. Ahí están armonizadas. ¿Okay? Lo mismo pasa acá. En la vida nosotros muchas veces tenemos momentos de ruptura, pero la resiliencia es la que nos va a permitir reconstruir después de, esa, de, esa, de ese momento de ruptura. ¿Ok? Entonces, esta es la introducción. Basándonos en esa información, tenemos reflexiones del día que tenemos acá. Un segundito, voy a ver si dejo de compartir para volver a compartir para que desaparezca las líneas que habían hecho ahí. Dice acá, exactamente, desaparecieron. Entonces dice, reflexiones de esto que acabamos de decir. Ok, ya entendimos un poco, tenemos la información, ahora vamos a entender cómo lo puedo aplicar en mi vida también. Entonces, pregúntate, ¿me he conformado con mi estudio, con cosas difíciles? En mi estudio, perdón, me he conformado en mi estudio con cosas difíciles, ¿cómo las he afrontado? ¿En qué me ha ayudado a madurar? Entonces, ese es el proceso. Pregúntate eso, pregúntate si estás detenido. Hay algo que es difícil, o sea, lo que decía, el golpe, entonces te detienes un poco, ok, tómate ese tiempo, pero si lo has hecho es porque fue algo que fue difícil. O sea, ahí hay algo, ok. Cuando hay algo difícil para nosotros es porque ahí hay algo. No todo es difícil para todo el mundo, pero si para mí algo es difícil es porque ahí hay algo especial para mí. Allí tengo que aprender algo yo, ok. Entonces, en el camino del aprendizaje es normal encontrar enseñanzas que desafíen nuestras creencias o nos resulten difíciles de aceptar. Estas verdades duras son oportunidades para profundizar en nuestra comprensión y fortalecer nuestra resiliencia. O sea, una persona puede entenderlo como lo que decíamos. Me están limitando, no me quieren dejar avanzar, o puede entender, bueno, ¿por qué dicen esto? Voy a investigar un poco más, voy a estudiar a fondo. Por eso, partir a ser monoteísta, deberían las personas crear los suficientes fundamentos en lo que es el monoteísmo. Comprender sus 7 leyes a profundidad. Quienes no la han comprendido a profundidad, pues
hay cursos que también doy sobre eso, quienes quieran participar, son gratuitos, ¿ya? Entonces, hay cursos que estamos haciendo sobre eso, sobre las 7 leyes, a profundidad, mirando las fuentes, mirando de dónde salen las cosas que los sabios dicen, que no es por capricho. Entonces, eso es un choque que debería ayudarte a avanzar. Eso es ser resiliente, cuando avanzas después de haber recibido un golpe. Acá podría preguntarse uno también, ¿estoy permitiéndome cuestionar y reflexionar sin miedo? ¿Ya? ¿Cómo puedo utilizar estos desafíos como una oportunidad para crecer y encontrar mayor claridad? Entonces, estoy permitiéndome cuestionar y reflexionar sin miedo. El miedo puede ser bueno, puede ser malo. Todos tenemos miedo, de alguna manera. Pero si yo soy resiliente, es decir, tengo la capacidad de sobreponerme, yo sé que necesito algo y lo debo hacer, y entonces dejo a un lado el miedo y sobrepaso con tal de precisamente avanzar. Y la verdadera, como dice aquí, victoria no es evaluar las dificultades, sino enfrentarlas con humildad y apertura. Otra pregunta de reflexión, ¿estuve en algún momento a punto de desistir? ¿Qué me ayudó a continuar? El camino de la verdad va a tener verdades chocantes. Por ejemplo, la gente tiene una idea del pueblo judío que es la ideal, que es lo que la Torah demanda de nosotros. Es lo que nosotros nos esforzamos cada día por ser, pero cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene, estamos en galut, estamos en muchas cosas que mejorar, pero hay gente que fue chocante para ellos enterarse que uno de los mayores desfiles gay que se hace en el mundo se hace en Israel, ya, en Tel Aviv. ¿Y cómo puede ser? Y hay muchos judíos que participan en eso, judíos que están pues en este problema. Entonces, es chocante esa verdad, pero es verdad. Hay gente que de pronto em, se acerca a la Torá por X o tal persona y después se enteró que tal persona no era auténtica, tal persona en verdad hizo tal o cual cosa, pues se equivocó y se queda quieto. O hay gente que llega a convertirse al judaísmo o está en ese proceso de convertirse, pero después descubre cosas no tan agradables que son verdades que ocurren. No estoy diciendo que sean verdades de la Torah, es la realidad en muchas situaciones que la gente se deja llevar de su yetzer hara y hace cosas que no debe hacer. Entonces, hay gente que deja todo por eso. Pero la pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo entonces? ¿Por los demás o por ti? ¿Mm? Esa es una pregunta. Eso es resiliencia. ¿Te enteraste de algo difícil que hizo tal o cual? Para poner un ejemplo, porque, digamos, un ejemplo general, no estoy diciendo que ella me haya enterado de algo o algo así, no estoy diciendo cosas a medias, Habe Shalom, pero imaginemos una persona sigue a X rabino y se enteró que tal rabino hizo tal o cual cosa, y de ahí dejó su monoteísmo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿lo hacías por ese rabino o era por Dios y tu relación con Dios? Entonces, eso es ser resilientes. O sea, no significa que estés justificando lo que hizo tal o cual persona, significa que hay realidades en el mundo, hay luchas en el mundo, hay problemas en el mundo, hay desfiles, como lo que mencioné hace un momento, que son difíciles de creer que existen en la tierra de Israel, pero hay que entender que la tierra de Israel, o sea, el Estado de Israel es un Estado como cualquier otro político, no es un Estado que se base en las leyes de la Torah en su totalidad. Si fuera así, pues muchas de estas cosas no solamente no pasarían, sino que eh, todos criticarían por el manejo que se les daría según la Torah a ciertas cosas. Entonces, cuando una persona va en ese punto, desiste o estuvo a punto de desistir. Si algo así te pasó, por X y motivo, puse algunos ejemplos que no son reales, sino hipotéticos. Bueno, el tema del desfile es una verdad, eso ya lo sabemos. Y eso te hizo desistir a ti de tu Torah, de tú del camino que llevabas, entonces en verdad no estaba por la Torah ni por Hashem, estaba por otras cosas. Pero sí lo lograste, no lograste desistir a pesar de que estuviste a punto. Entonces, ¿qué te ayudó a continuar? ¿Qué fue lo que te ayudó a continuar?
Entonces, el compromiso con la verdad no es fácil. En momentos de duda o cansancio es valioso recordar qué te motivó a comenzar ese camino. ¿Ya? Eso ayuda a la resiliencia. ¿Por qué estoy aquí? O sea, en verdad, todo lo que he transitado y todo esto, entonces mentira. No, hay algo que está mal. Pero tú, el hecho de recordar también de dónde vienes, se te ayuda a también ser fuerte y seguir avanzando. Entonces, pregúntate qué principios o experiencias, pregúntate qué principios o experiencias me inspiraron a aceptar las 7 leyes, qué lecciones valiosas he aprendido hasta ahora, ¿ya? De todo este proceso de resiliencia, porque sin duda todos los que están aquí de alguna manera u otra han sido resilientes, ¿ya? Los que ya no están, pues obviamente cayeron por precisamente eh, no ser resilientes. ¿Sí? Entonces dice acá, eh, reconocer tu resiliencia te recordará tu capacidad para superar desafíos. Otra reflexión. Quienes pensé que eran mis amigos me dieron la espalda cuando dejé la idolatría. Hay resiliencia en esto. Hay gente que todavía no ha superado la etapa, todavía le afecta a su familia, todavía le afecta y su familia todavía no respeta también el asunto y también se mete, le critica, le causa sufrimiento. Entonces, pero pensemos aquí una persona que le dieron la espalda, también lo he escuchado casos así, porque se hicieron monoteístas. Hay gente, escuché el caso de una persona que toda su vida giraba en torno a la iglesia cristiana, ¿ya? Y de un momento a otro salió, pues prácticamente su vida se derrumbó, es decir, ya no había vida porque las personas que estaban con ella pues simplemente eh, no estaban, algunos trataban de conservar un poco cierta amistad, pero la iglesia les presionaba, etcétera, etcétera. No anden con fulanita por tal o cual cosa. Entonces, es un momento duro, como que, como dicen hoy muy comúnmente, como que dicen reconstruirte, como que dicen reinventarte, dicen. Es como ahí proceso, el punto para reinventarte. Entonces, eso va a pasar. A algunas personas le costó muy duro. Otras personas, sus familiares o cercanos fueron más respetuosos. Entonces, analiza eso. Por ejemplo, debes entender que el crecimiento espiritual a veces implica perder ciertas relaciones. O sea, si tú sabes que esto es lo correcto, sabes que es bueno, estás convencido de ello, te duele, listo, puedes experimentar dolor, pero sigues adelante. No todos comprenderán tu decisión de seguir un camino de verdad. Pregúntate, estoy permitiéndome sentir y procesar el dolor de esta partida. Asumo esta partida de esta pérdida, perdón, de esta pérdida de mi vida, de tal o cual persona. Eh, ¿Qué nuevas conexiones auténticas puedo construir en este nuevo capítulo de mi vida? Es decir, el mundo no se acabó. Lo digo nuevamente, creo que lo dije al principio. Si seguimos respirando, si Hashem nos sigue devolviendo el alma todos los días, estamos en una situación difícil, duelo, pérdida, lo que sea, pero ¿qué hay que hacer? Así seguimos con vida. Toca seguir adelante. Estamos nosotros capacitados para adaptarnos a eso. La resiliencia es una de las capacidades que todo ser humano tiene. E incluso llegamos a extremos grandísimos de ponerla en práctica. El ejemplo del pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Qué resiliencia tan grande, ¿verdad? En esos puntos, donde estaban prácticamente en los huesos y, y pasando sufrimiento, hambre, piojos, etcétera, y aún tratando de mantenerse en pie cada día. De hecho, de hecho, en un libro que leí de la Segunda Guerra Mundial, las estadísticas de suicidio bajaron. Qué curioso. Antes de la guerra había más suicidio y en la guerra bajaron las estadísticas de suicidio. O sea, a veces la gente se suicida por nada, pero cuando la cosa se pone más difícil, a veces se aferran más a la vida. Eso se demostró por lo menos ahí en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mientras uno tenga vida, mientras está respirando, se despierta, listo, hay algo que duele, hay algo que nos afecta, pero no hay de otra, toca echar para adelante, como decimos, toca seguir para adelante. Y eso lo vivimos cuando
desafortunadamente se nos va un familiar, vivimos un duelo, pero la vida continúa. Y hoy día lo recordamos, tal vez nos acordamos, han pasado años, nos acordamos de ese familiar, pero seguimos adelante. Eso es resiliencia. Entonces, en el caso de este caso, que personas que en ese proceso de su monoteísmo, muchos le dieron la espalda, muchas relaciones se fracturaron, etcétera, incluso que te quedes como sin amigos, no todo está perdido. Pregúntate allí qué nuevas conexiones auténticas puedo construir en este nuevo capítulo de mi vida. Eso es ser resiliente, mirar hacia adelante. O también cuando una persona pierde, eh, pierde su pareja, se acabó la relación, lo que sea, matrimonio, allí muchos sienten que se le acabó el mundo. Pero nuevamente, vivir el duelo, pero después, con tranquilidad, pregúntate, bueno, ¿cómo puedo seguir mi vida? ¿Qué aprendí de esto? Y ahora, qué puedo empezar a construir nuevamente? La resiliencia implica aceptar el cambio, confiando en que personas sinceras y afines llegarán a tu vida. Hay un secreto tremendo entre las palabras de los sabios. Si tú cambias, todo va a cambiar a tu alrededor. ¿Ok? O sea, si tú cambias, todo va a cambiar. Y las personas que van a llegar son diferentes, porque ya no se encuentran afín con lo que compartían contigo, etcétera. Van a llegar personas diferentes, personas afines, personas que sí van de acuerdo a eso. Entonces, si en tu vida se perdió o se fue alguien que precisamente no iba de acuerdo a lo que tú pretendías, o se terminó una relación porque yo quería seguir el monoteísmo, él no seguía eso, no respetaba nada de eso, me quería obligar a cambiar mi manera de pensar, pues ahí son momentos de decisiones difíciles, pero es donde momentos donde también debe haber resiliencia y en verdad, en la medida que uno cambia, también empieza a cambiar lo que se acerca a uno. Se vuelve un imán de otras cosas, ¿ya? Por eso es tan importante este tema aquí de cambiar cualidades. Y voy a terminar con estas dos. Dice acá otra reflexión. Cuando asumo las diferencias con mi pareja, perdón, ¿cómo asumo las diferencias con mi pareja que aún no acepta las 7 leyes? Tengo un alumno que su esposa no, pues no está en este camino, ella es cristiana, él es monteísta, tienen creo que 3 hijos, pero ellos han llegado a un punto en que se comprenden, o sea, tratan de respetarse y tratan de pensar lo importante para su familia, tratan de buscar los puntos de conexión que tienen en su creencia, ¿ya? Y salen adelante. Pero a veces hay gente tóxica, por decirlo así, que te quiere evangelizar, incluso que sea tu pareja. O tú también a veces quieres evangelizar, o decir, no agilizar a la pareja, porque tú quieres convencerle las 7 leyes. Entonces, ¿cómo asumo esas diferencias? ¿Qué tan resiliente eres en eso? ¿Cómo asumo las diferencias con mi pareja que aún no acepta las 7 leyes? O sea, tú, dentro de esas diferencias, tú lo quieres entonces convencer, o él te quiere convencer, llegan a acuerdos, ¿cómo manejan ese tema? Entonces, las diferencias espirituales, este caso es muy particular. O sea, nosotros no, yo con esto que estoy diciendo es algo muy general. Va a haber gente aquí de pronto que tiene dificultades así, pero cada caso es muy, hay que analizarlo. O sea, cada caso, el consejo, la ayuda puede ser diferente. Pero aquí, en lo que respecta a esto, de manera general, dice, las diferencias espirituales en una pareja pueden ser desafiantes, pero también son una oportunidad para practicar la empatía y el respeto. O sea, ¿qué importa si tú crees en 3 que son unos y yo creo que en uno? Aquí lo importante es que nuestros hijos deben no robar, por lo menos creer que hay un Dios, por lo menos saber tener temor de Dios, que saber respetar a los padres, saber que lean algo de la Biblia. Entonces, aquí no importa qué creas tú, lo importante es que hay puntos de conexión en lo que tú crees y lo que yo creo. Entonces, buscamos esos puntos de conexión en aras del beneficio de la familia. Ya, eso sería una decisión sabia para aquellos que tienen la humildad de dar su brazo a torcer y no buscan convencer al otro, sino buscar el beneficio y el crecimiento mutuo de todos. Eso es resiliencia, superar o avanzar a pesar de las dificultades.
También a nivel personal lo mismo. Voy avanzando a pesar de las dificultades. Pregúntate, ¿estoy expresando mis creencias con calma y comprensión? ¿Estoy permitiendo que mi pareja exprese sus sentimientos y dudas sin sentirme amenazado? Es decir, él puede decirme o ella, yo no creo en tal cosa porque mira esto y esto y esto. Y si tú te sientes amenazado por eso, entonces no estás siendo muy resiliente. ¿Ya? Él te está expresando una opinión. Por lo menos de pronto no se está metiendo, convenciéndote de nada, pero está expresando algo. La armonía no implica uniformidad. Eso es otra cosa que la gente tiene un error tremendo y cometen errores. Escucho a jóvenes por ese tema que buscan que el alma gemela, que el alma hermana. Escuché una vez, nunca había escuchado ese término, alguien me dijo ese término, que el alma hermana, que no sé qué, que cómo sé si. Pero ¿qué buscas? Primero entiendes que es un alma gemela. Cuando lo entiendas te vas a dar cuenta que eso no importa. ¿Ya? No importa eso. ¿Ya? Si comprende que es alma gemela, te va a dejar de importar. ¿Ya? No tiene importancia. Entonces, ¿por qué? Porque incluso tu alma gemela no es igual a ti. ¿Ya? Hay gente que dice, que se imagina alma gemela, pues camino de rosas, todo bonito. Hay almas gemelas que se tienen que encontrar y son terriblemente malas cuando se encuentran, ¿ya? Y son gemelas. Así que no vuelvan esto una novela porque no lo es, ¿ya? Entonces, ¿qué importa el tema del alma gemela? Lo importante aquí es que esta persona que ahora está en tu vida, según los sabios, si ya te casaste, si ya estás con ella, era la persona que Hashem tenía para ti. No lo dudes. Así está escrito en el tratado de Sotá. La persona con la que uno se casa es la que Hashem dispuso para uno. No es por lo que tú creas. Él hizo todo un montón de cosas en el mundo para que tú te unieras con esa persona. Es cierto, tú tienes libre albedrío. Tú pudiste dejar pareja atrás por tu libre albedrío, pero Hashem al final de cuentas te da a la persona que te da de acuerdo a tus acciones también. Entonces, no, la armonía no implica uniformidad. Si vamos a eso, mire, por ejemplo, lo que pregonan algunos partidos políticos. Todos somos iguales. El comunismo, por ejemplo, todos debemos ganar iguales. Lo que gana, el que gana más, se distribuye entre el otro. En verdad hay eso en la Torá. La Torá no hay. Eso no, la Torá recalca las diferencias. ¿Ya? Pero dentro de esas diferencias, eso es lo que somos, diferentes. La mujer tiene leyes diferentes, el hombre tiene leyes diferentes, el pobre, el rico, el Leví, el Cohen, los israelíes. O sea, la Torah remarca las diferencias, pero dentro de esas diferencias hay armonía. ¿Ves? Armonía no es que seamos iguales, es que mi alma gemela pensamos que es igual. No, tienes una persona, entonces debes buscar armonía dentro de las diferencias. Entonces, armonía no implica uniformidad, no implica que sea igual, sino encontrar puntos de conexión incluso en las diferencias. Eso es armonía. ¿Cómo puede ser que Hashem disponga leyes que son a veces tan diferentes a las mujeres con respecto al hombre o con respecto al israelí o con respecto al trato al judío, con respecto al trato converso, con respecto al trato a la viuda, etcétera? Pero todo eso se vuelve Torah. Eso es armonía. Armonía en las diferencias. Eso lo vemos en la Torah. Entonces, si acá ustedes o esta pareja o caso de la reflexión tienen diferencias, uno piensa así, otro piensa así, entonces no piensen en eso, son puntos ciegos, dice el Rebbe. En el libro Hacia una vida plena de sentido dice, son puntos ciegos. Si llegan a mejorarlo, Baruch Hashem, pero por el momento tenemos que tomar decisiones instantáneas, decisiones rápidas, y no podemos esperar a solucionar nuestras diferencias. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que tenemos y con lo que nos parecemos, ¿ok? Es como, imagínense una empresa. Imagínense que la empresa, hasta que no solucionen la diferencia, los socios que están arriba no ponen a trabajar a los que están produciendo los productos abajo. No tiene sentido. O sea, aquí hay unos lineamientos, ellos tienen que trabajar así, 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 y nosotros vamos arriba a ver cómo organizamos nuestras diferencias. Pero a fin de cuentas, cuando organizan diferencias, cada quien piensa distinto, pero tomaron decisiones de acuerdo en aras a la empresa, en aras porque todos se benefician de eso. Entonces, la verdadera victoria en el amor es cuando ambos se sienten escuchados y valorados. O sea, no es, es necesariamente convencer al otro o
vulnerar diferencias, sino buscar los acuerdos en las coincidencias que tenemos. Y por último, soy capaz de encontrar belleza y propósito incluso en medio de los desafíos. O sea, logro encontrar esa belleza en los desafíos, solamente los veo como sufrimientos, logro encontrar algo de lo bueno de lo que pasa en este asunto. La resiliencia no solo implica resistir, sino también encontrar significado y crecimiento en las dificultades. A veces encontrar un significado nos ayuda a crecer. Cada desafío superado es una oportunidad para descubrir nuestras nuevas fortalezas y perspectivas. Pregúntate, ¿cómo puedo transformar esta experiencia dolorosa en una oportunidad para aprender y fortalecerme? ¿Qué lección valiosa puedo extraer de este momento difícil? La verdadera victoria es encontrar armonía incluso en medio de la adversidad, reconociendo que cada experiencia forma parte de un crecimiento espiritual. ¿Okay? Ahí terminamos el día 18, quedamos por el día 19 para la próxima clase, pero miren cómo todo esto se vuelve una conexión de todo. Parece que habláramos de lo mismo, cada sefira, pero no. Estamos viendo cómo se entrelazan, cómo se teje esa madeja, cómo se vuelve esa madeja. Entonces, esa es la maravilla de la armonía de las misbot. Están conectadas. Parecería que hablamos de ciertas cosas, las repetimos, pero no. Es viendo cómo una se permea con la otra. Y Besrat Hashem, que sigamos trabajando. Voy a leer aquí, dice, pienso yo que el Eterno nos va poniendo camino a personas, dice Difeni, que están con la misma sintonía que uno y va uno depurando esos errores que cometió cuando recién inicia este camino. Así es, lo que decían, a medida que uno cambie, también empieza a cambiar nuestro entorno y las personas de las que que se nos acercan o las que nos acercamos nosotros. Entonces les deseo una bonita noche, Besrat Hashem, que escuchemos buenas noticias de todas las personas que dijimos que están en una enfermedad, también buenas noticias para el pueblo de Israel, para los enfermos de Israel, y que sigamos trabajando en nuestras cualidades con mucha fuerza y resiliencia. ¿Ok? Que pasen muy bien. Les deseo una bonita noche. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Mañana, Claro. chao. Chao.